pareciera. Vamos a... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Es un placer volverles a tener en este programa XLGTB México. Y hoy tenemos un invitado muy especial. También les quiero compartir que hoy cumplimos justamente un año de transmisiones de este programa y qué mejor festejarlo con nuestro invitado de honor, Cristian Iturralde, conferencista argentino y que tiene un material buenísimo, sobre todo para tener una lucha contra cultura. Muchas gracias, Cristian, por acompañarnos. Gracias por permitirnos haber aceptado la invitación y es un gusto tenerte aquí. Hola Anita, no, el gusto es mío, siempre es un placer hablar contigo y bueno, los felicito por el año de intensa lucha y bueno, y por todo lo que están haciendo. Yo tuve el gusto de conocerte allí personalmente en México, a vos y otras personas que colaboran con vos y con la causa y bueno, Dios mediante nos veremos pronto nuevamente, así que para mí es un gusto estar acá en tu programa. Pues muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Fíjate que yo he estado comunicándole a la audiencia, a la gente que nos sigue, que tú nos vas a hablar un poco o un mucho sobre tu libro, sobre este libro que tengo en la parte de acá atrás. Entonces, coméntanos, dinos, porque mucha gente pues ignora, ¿no? Lo que está ocurriendo actualmente en México y en el mundo. Entonces, por favor, instrúyenos, dinos, y si hay preguntas, por favor, pregunten, no hay ningún problema. Cristian está dispuesto a contestar todas sus dudas. Sí, Anita, bueno, mira, en referencia al último libro que me decís, hay digamos, una tesis central. El libro habla básicamente de que la revolución cultural, este giro, digamos, epistemológico que ha hecho la izquierda en sus estrategias, se da casualmente con un instituto. ¿Me escuchás, no? Sí. Escuchaba un eco, pero ok. Se da en un instituto en Alemania que ellos lo que hacen es reenfocar la lucha, digamos, de términos económicos del marxismo clásico, ya pasan a tener, digamos, a desligarse de ese vicio economicista y comienzan a focalizarse en lo que es la cuestión cultural, que ellos creen que la transformación social se va a dar a través de la cultura. Es decir, que la cultura no es un mero reflejo de las fuerzas de producción o de la economía, como que creía el marxismo clásico, sino que la cultura tiene una entidad propia, es decir, que la cultura por sí sola tiene la fuerza suficiente para poder cambiar la sociedad y para esto, como digamos luego dirá Gramsci, que fue coetáneo de algún modo a estos hombres de Frankfurt, pero sus escritos son conocidos mucho después, hay que cooptar, digamos, estos efectos, hay que cooptar la educación, ¿verdad? Y bueno, y en este sentido lo que fueron haciendo ellos es intentar, ¿cómo decirlo?, ir sembrando agentes disruptivos para ir minando todos los principios cristianos, fundamentalmente, toda la moral clásica, y bueno, lo que van haciendo en este sentido ellos es, por ejemplo, promoviendo causas como el feminismo, el homosexualismo, el lobby LGBT, el ataque a la autoridad, el correctismo político, la ideología de género, lo que hoy se conoce como educación sexual integral, es decir, todas medidas tenientes a socavar el principio fundamental de la sociedad, que es la familia, pero específicamente el cristianismo, ¿verdad? Y bueno, y todo lo que es connatural al cristianismo, una serie de principios, de disciplina, etcétera. Entonces, lo que básicamente hacen estos hombres es revitalizar a una izquierda que estaba, digamos, ya estaba quedando obsoleta para el año 1920, por ejemplo, a 3 años de producida la revolución bolchevique. Ellos van viendo que, contrariamente a lo que se presagiaba, es decir, que la revolución rusa iba a replicarse indefectiblemente por todo el orbe, ven que encuentra una gran resistencia por penetrar especialmente las regiones occidentales y ven que fundamentalmente esto se debe a dos motivos. Primero, porque, digamos, el capitalismo, el postcapitalismo, el capitalismo
presente en el año 1920 era un capitalismo realmente que ofrecía a los hombres de esas sociedades industrializadas muchos beneficios, es decir, que había aumento de salarios, que había jubilación, seguro social, es decir, que el discurso que digamos que siempre tuvo la izquierda, Marx escribe en el año 1848, pero el capitalismo al que él hace referencia no existe más en 1920, de modo que con el discurso economicista ellos no pueden ingresar en Occidente porque su nombre está completamente cómodo. El hombre está viendo, como dice Agustín siempre, lo que está pensando es cómo cambiar el auto, no en hacer la revolución, ¿verdad? Entonces ven que ese marxismo está quedando, como decía recién, obsoleto, había que cambiar el discurso y era muy fuerte también la cuestión cultural y el cristianismo. Esa identidad era muy fuerte en las regiones occidentales. Es decir, que lo que ellos tienen que hacer, ellos se juntan, dicen, bueno, vamos a reconfigurar la estrategia, ¿ok? Y en base a esa estrategia general vamos a ir pergeñando las tácticas concretas en cada, para cada caso. Y bueno, entonces lo que yo cuento en este libro, lo que yo cuento básicamente es cómo se organizaron ellos, digamos, de qué nos sirve, ¿no? Digo, ¿cuál es la utilidad que podría tener el conocimiento de la Escuela de Frankfurt que es tan ignorado por muchos? Y la Escuela de Frankfurt fue, en definitiva, mucho más determinante que el propio Gramsci, ¿verdad? Entonces, lo que a nosotros nos sirve en este sentido es la utilización, digamos, cómo ellos desde el fracaso pudieron pensar y rearmarse. Vos fíjate que este nuevo enfoque que da la izquierda, que es un proyecto a largo plazo, bueno, ¿cómo lo hicieron? Entonces, bueno, cuenta toda la historia de cómo pudieron ellos ir ideando esto que hoy lamentablemente es moneda corriente, pero esto nos puede dar las pistas también, primero para conocer bien al enemigo, pero después también para poder orquestar nosotros digamos, las defensas y la estrategia para poder hacer en definitiva lo que estamos buscando, que es restaurar la civilización occidental cristiana. Vaya, qué interesante. Pues dada la lucha que tenemos no solamente en México, sino a nivel mundial, como bien lo acabas de decir, esta agenda globalista 2030, ¿cuáles serían algunas estrategias que, por ejemplo, nosotros que estamos tratando de entender lo que está sucediendo aquí, qué estrategias tú podrías recomendarnos? ¿Qué estrategias para poder contrarrestar los efectos, digamos, Exacto. de esta revolución cultural, digamos? Bueno, en primer término, por supuesto que la preparación de cada uno de nosotros, en este sentido, es fundamental. Y no hablo solo de la preparación desde el punto de vista intelectual, del conocimiento mismo, sino incluso de algunas herramientas tal vez de persuasión, de retórica, pero fundamentalmente creo yo que acá hay que hacer una preparación incluso espiritual, ¿no? Porque yo siempre en este sentido digo lo mismo, si bien las manifestaciones de esta revolución, las manifestaciones exteriores o el modo en que se expresa es a través de la cultura, en el fondo siempre es una guerra espiritual, es una guerra entre el bien y el mal, es una guerra teológica. Esa por lo menos siempre es la tesis que yo he seguido, porque de otro modo no se explica tanta maldad, tanta perversión, tanta corrupción moral. Entonces, en este sentido, yo creo que tenemos que prepararnos espiritualmente, pero por supuesto, como lo venimos haciendo todos nosotros, sí, por supuesto que tenemos que ir adquiriendo nuevos conocimientos, pero lo que es fundamental acá es no temer a la condena social, que es la principal herramienta, digamos, la herramienta más efectiva que ha tenido la izquierda en los últimos 50 años, es el correctivismo político, porque el correctivismo político es el bozal que le ponen a la gente que debe hablar, porque, digamos, la gente, para no tener una sanción o incluso para no ser condenada socialmente por sus pares, lo que hace es callar opiniones sobre cuestiones que realmente uno debería expresarse, digamos, vehementemente. Entonces, lo fundamental para mí, lo fundamental es no temer y decir siempre la verdad, le guste a quien le guste y se ofenda a quien se ofenda. Porque hay gente bien intencionada que tiene miedo a ofender a otro. Ahora bien, si el otro se ofende porque vos le estás diciendo en buenos términos y con fundamentos
una verdad objetiva, comprobable, demostrable, bueno, hermano, que se ofenda, es problema de él. Entonces, creo que esto es lo que yo resumiría un poco, así de un modo muy genérico, cuáles son las cosas que tenemos que... Perdón, justo me entró un llamado y la apagué. Creo que estas serían ciertas normativas de orden general que tenemos que tener en cuenta a la hora de prestar combate, ¿no? Claro. Sí, fíjate que algo que en particular, bueno, a mí me gusta decir las cosas como son, ¿no? Por nombre, como es la situación, pero mucha gente ahora le llama que tenemos que tener prudencia, ¿no? Disfrazamos las palabras con prudencia. Entonces, es como caer en esta parte de estos grupos que ya no le llaman, digamos, al aborto como es aborto, sino que le llaman interrupción legal del embarazo, ¿no? Porque es un disfraz con licencia para matar, digámoslo así. Claro, sí tenemos que tener en cuenta, porque también es una guerra semántica esto, la guerra Uh-huh. semántica, ¿en qué consiste básicamente? Mediante la utilización de eufemismos, ir tapando realidades, de modo que el hombre común no pueda conocer realmente lo que está pasando. Entonces, claro, al aborto no lo llaman crimen como deberían llamarlo, utilizan estos eufemismos, también incluso para la comunidad homosexual, ideología de género, para lo que fuera. Entonces, también tenemos que estar atentos y entrenados en cierta, no digo en la etimología de las palabras, pero sí en las, digamos, en la verdadera significación que tiene cada palabra para que no nos embauquen con esos eufemismos, ¿verdad? Entonces tenemos que rehuir, creo yo, a esas cuestiones, porque vos hablabas antes muy bien, vos hacías mención a que la gente, sobre pretexto de la prudencia, bueno, muchas veces nos inmoviliza, ¿verdad? Porque no hay que confundir prudencia con cobardía. Y yo no digo que la prudencia, por supuesto que aparte es una virtud, la prudencia, por supuesto, pero hay que comprenderla bien. Ahora bien, muchas veces, te digo, sobre pretexto de la prudencia, nos quedamos calladitos, ¿no? Entonces creo que nunca puede ser prudente callar las perversiones y los asesinatos de bebés. Eso nunca puede ser prudente. Eso. O sea, hay que denunciarlo y denunciarlo virilmente, ¿no? Así que sí, tenemos que tener cuidado con concepciones propias como prudencia, como tolerancia, ecumenismo, porque ahora pareciera que para ser, digamos, civilizados o ecuménicos o lo que fuera, tenemos que conceder. O sea, siempre tenemos que conceder nosotros, pero a medida que nosotros concedemos vamos perdiendo nuestra propia identidad. De modo que, por ejemplo, no sé, ecumenismo, por ejemplo, tolerancia, ¿qué suponen? Suponen que uno, bueno, pueda aceptar o pueda prestarse una discusión con personas con otro punto de vista, pero uno no puede ceder su propia identidad a fuer de agradar a otros, ¿no? Entonces, bueno, por eso siempre yo sintetizo toda esta cuestión que también es una guerra contra la identidad, ¿no? La identidad integral del ser humano, sea desde la identidad patriótica, espiritual, cultural, etcétera. Pero sí, diste en el clavo cuando mencionabas la cuestión de la prudencia, que es un, digamos, un caso paradigmático que siempre surge, ¿no? En ciertos grupos medios timoratos, ¿no? Me parece a mí. Ajá, sí, exactamente, porque, pues sí, yo me he encontrado con gente así, ¿no? Es que tenemos que ser prudentes porque si no, o es que tenemos que esto porque si no, o sea, siempre hay un pero o un porque si no, puede pasar esto o puede pasar aquello, o me pueden hasta meter a la cárcel, ¿no? Sí, por supuesto que uno tiene que medir los riesgos, o sea, siempre hay una casuística, uno tiene que medir caso por caso. Eh, por supuesto que no conviene, por ejemplo, no sé, digamos, si vos sabés que te van a meter eh, a la cárcel, que te metan a la cárcel, pero por un buen motivo, digamos, no conviene tampoco. La otra vez, ¿sabés qué me pasó? El caso con un caso que yo conozco acá en Buenos Aires. Bueno, una persona que se había negado a ponerse el barbijo, el bozal dentro del transporte público, bueno, se armó un lío ahí, la metieron presa, ¿no? Y los policías la maltrataron, etcétera. Y lo que digo es que tampoco conviene rifarse por estupideces, ¿no? Yo estoy completamente en contra, por supuesto, ya conocen todos mi posición,
del COVID, de los bozales, todas estas estupideces y protocolos, pero también hay que ser astuto, porque tampoco me sirve a mí que por no ponerme un barbijo dentro de un, digamos, dentro de un lugar que te lo piden, tampoco me sirve tener una denuncia que después a mí me imposibilita hacer otra cosa más importante y más relevante, porque ya estoy condicionado por esa propia denuncia. Entonces, por supuesto que la prudencia sí es importante, pero tenemos que tener especial cuidado en que esa prudencia no suponga una defección de la causa. Claro, sí, tienes toda la razón. A veces conozco gente muy impulsiva, ¿no? Una de esas personas impulsivas, pues soy yo. Entonces sí se necesita esta parte prudente, pero no tan prudente para algunas cosas, ¿no? Y fíjate que también, en particular, ayer yo hablaba con mi jefa y mi jefa como que me tiraba, como que no me creía, me tachaba de ignorante o de cosas así, porque le comentaba yo de toda esta agenda globalista que se viene, de todo lo que sucede, y ha de haber pensado que yo ya me había deschavetado o algo así, porque me ignoró totalmente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegarle a la gente también? Porque la gente obviamente muchas ignoran todo lo que está pasando, se dejan llevar por las noticias, ay, pues sí, es que es el progresismo, es que hay que llegar al siglo XXI en su máxima expresión, esplendor y demás, pero tú también, ¿cómo nos aconsejarías llegarle a una persona que desconoce totalmente de todos estos temas y que no te tache o no te ignore cuando tú le estás platicando, ¿no? Mira, yo creo que el tema de transmitir una idea, pues el conocimiento lo tenemos. Mira, justo estoy escribiendo sobre este asunto. Una cosa es el razonamiento, la dialéctica, la lógica, y otra es la retórica, que de algún modo sería el nexo, el puente, que es, digamos, es el nexo puente entre el receptor y entre quien está diciendo la cosa. Entonces es muy importante también que nosotros seamos inteligentes en el modo de transmitir el discurso, y en este sentido una regla para la efectividad es el tema de la adecuación, ¿no? Digamos, adecuar nuestro discurso a las características, capacidades, limitaciones del recipiente. Entonces lo que digo es que hoy tenemos una doble tarea, porque no se trata solamente de una cuestión de ignorancia, pues no tratamos con ignorantes, tratamos con idiotas, y hay una gran diferencia. El ignorante puede no tener una instrucción formal, una instrucción cultural, pero el ignorante, por ejemplo, tiene una inteligencia práctica. Si vos hablas con un campesino de la Edad Media, podía ser un iletrado, un lego total en cualquier materia, pero tenía un sentido común, inteligencia práctica. En cambio, el idiota, o el idiota posmoderno, tiene esa necesidad propia del estúpido, pero sobre todo tiene la privación de la razón, que es propia del bruto. O sea que tenemos, no es ignorancia, sino que tratamos con una persona que ya tiene una, digamos, una tara mental, es decir, tiene una, pero lo digo no a modo de insulto, descalificación, estoy, digamos, simplemente graficando una realidad que me parece que es inobjetable. Hay una disonancia cognitiva entre la gente, una incoherencia total. Entonces, tenemos que tratar de ser claros en el discurso, de una persona que pueda comprender ciertos conceptos. A veces tenemos que empezar de cero, tratarlos como nenes, ¿entendés? Y además de eso, tenemos que intentar vencer las barreras mentales que tiene esa gente, la estructura mental que se le ha implantado, ¿no? Lleno de falacias, de razonamientos inválidos, etc. No es sencillo, pero se puede. Creo que en relación a lo que vos decías, frente a estas personas que siempre están, digamos, porque te repito, el ignorante por lo menos, o por lo menos te digo en otros tiempos, el ignorante es alguien que, o sea, el ignorante puede ser un tipo muy virtuoso. Hay personas iletradas que pueden ser personas de una vida virtuosa que simplemente carece de conocimientos. Ahora, el problema es cuando el ignorante cree que posee aquello que no posee. Entonces, y esa es la gente con la que tenemos que lidiar en este momento, ¿no? La arrogancia postmoderna, que no aceptan directamente objeciones. Entonces tenemos que ser astutos en el modo de abordarlos, y no es sencillo porque a cada cual, según su personalidad, conviene adoptar una estrategia distinta. Y bueno, esto también creo que es parte de nuestra propia astucia, ¿no? De nuestra propia inteligencia.
Porque claro, vos te dicen, no, eso no existe, la agenda globalista no existe. Bueno, vos le podés referir, bueno, mirá, acá tenés el programa oficial de la agenda globalista con los puntos, o sea, no lo digo yo, lo dice la ONU, lo dice la OMS. Bueno, y tenés que ir de cero como si estuvieras hablando con un niño, ¿entendés? Ujú. Eh, pero, por supuesto, que el otro no se percate que vos lo estás abordando como un niño. O sea, es como, ¿cómo hace uno con un chico muchas veces? Eh, vos, digamos, simulás que lo tratás como un adulto, pero estás aplicando estrategias propias para convencerlo. Entonces, un poco, para tratar al hombre promedio de hoy, al hombre que está, digamos, ya eh, engatusado por toda esta contracultura, bueno, tenés que tratarlo como un estúpido, sin que se dé cuenta que lo tratás como un estúpido. Eso es Claro. básicamente lo que yo podría decirte, pero incluso lo que yo haría siempre objetaría, porque siempre se dan por sentado ciertas definiciones. Si está hablando de aborto, yo le preguntaría, por ejemplo, bueno, pero ¿qué entendés como aborto? ¿Qué implica un aborto? Ah, bueno, si están hablando de la libertad, bueno, ¿qué entendés por libertad? Pues, un poco la mayéutica, que es lo que hacía Sócrates, que siempre se hacía con cara de tonto, empezaba a preguntar, responder preguntas, y la gente siempre va a estar más dispuesta, va a ser más receptiva cuando creen que ellos llegaron al conocimiento por sus propios y no cuando baja de manera lineal. Por eso digo que, bueno, sobre este tema justo lo que yo estoy, justo me enganchaste con este tema, estoy un poco justo escribiendo sobre esto, porque creo que es importante también no solo llenarnos de conocimientos, por supuesto, pero digamos una regla esencial es que lo que hay que hacer es transmitir el conocimiento, ¿no? Incluso nosotros como cristianos tenemos que hacer la verdad cognoscible a todos, ¿no? No quedarnos nosotros con la verdad, con los conocimientos, no, tenemos que transmitirlos y ser capaces de que la otra persona comprenda aquello que le estamos diciendo y bueno, a veces ciertas reglas generales, ciertas técnicas discursivas pueden llegar a ser de utilidad. Claro, sí, por supuesto. Ahora, fíjate que la mayoría, bueno, tú sabes que los medios de comunicación, redes sociales, periódicos, etcétera, influyen demasiado en toda esta cuestión del bozal, de cubrebocas, de la pandemia, pero ahora ya no tiene tanta relevancia el Omicron o lo que está diciendo el gobierno X de usar o no usar el cubrebocas, sino que ahora toda la vista y toda la atención está enfocada en el conflicto de Rusia-Ucrania. Sí, siempre hay maniobras de porque aparte uno sabe, nunca pasa nada, son siempre esas cuestiones diplomáticas. Aparte, digo la verdad, a mí, ¿qué me interesa a mí lo que pasa en Ucrania, en Rusia? No me interesa. O te digo, por lo menos, te podría decir, no es que no me interesa, pero no me preocupa. Nosotros tenemos nuestra propia realidad, nuestros propios problemas, como para empezar ahora digamos, a prestar atención. Pero sí, son todas maniobras de distracción, evidentemente. Si no es una cosa, es la otra. Pero creo que hay que rehuir, por supuesto, a los medios de comunicación. Yo no veo televisión, jamás veo televisión. Y toda la gente que por lo menos a mí me merece algún respeto en general, nadie ve televisión. Sí, por supuesto, todavía se puede conseguir buen contenido en las redes sociales, pero como sabemos las están limitando muchísimo, ¿no? Fíjate que con el tema del COVID no hay nada. Bajaron cualquier objeción. Bueno, y esto pasa también con temas históricos medios controversiales, etcétera. Pero sí, hay que rehuir, y también ese es el tema del mundo moderno, que una forma también de ir, ¿cómo decir yo?, anulando la inteligencia, de algún modo es avasallarnos con información todo el tiempo, las 24 horas, y de cuestiones que no deberían resultados de mayor interés. Entonces es como que ya el hombre explota, ya no tiene capacidad para distinguir absolutamente nada más, absorbe todo como una esponja, absorbe todo, pero a la vez no absorbe nada. Entonces por eso digo que lo fundamental es no prestar atención a cuestiones que no están directamente ligadas a las cuestiones esenciales. El tema, no sé, qué sé yo, se pelea Burkina Faso contra Costa de Marfil, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Pero bueno, es un ejemplo ese nomás, ¿no?
Claro, sí, sí, bien dices, pero ojalá, ¿verdad? Ojalá y todos dejáramos de ver en algún momento alguna noticia, pero la mayoría de la gente lo hace y es esa misma gente que va de boca en boca, ¿no? ¿Y qué va a pasar ahora con Rusia? ¿Y qué va a pasar ahora con Ucrania? ¿Y qué va a pasar con los países aliados de tal país o de tal? Y se mete hasta generar un temor, digamos, ¿no? Claro. Porque ahora está digamos que la noticia de que probablemente México se meta también en la guerra y cosas así, entonces la gente está tensa, está ahí. Está bueno lo que es cierto, claro, vos lo apuntabas desde la época, desde el punto de, desde el temor, ir dirigiendo a la gente, es verdad. Ya con el temor dirigieron a la gente con la cuestión del COVID y también a través de la guerra. Bueno, el caso de 1984 es ese. El caso de Orwell, cuando Orwell escribe 1984, a la población como la tenían sujetada, en base al temor de alguna invasión de potencias extranjeras que eran malvadas. Y claro, pero es verdad, ¿cómo hacemos para que la gente no preste atención a eso? Bueno, también es un trabajo de hormiga, boca a boca, nuestra capacidad también de transmitir, de hacerles ver. Yo lo que pensaba la otra vez es cómo hacer ver a la gente, digamos, las necesidades que cree que no tiene. O sea, hay que hacerle ver que hay cosas que son necesarias y esa persona no tiene conciencia de que realmente necesita ciertas cuestiones. No sé, por ejemplo, si lo que hoy se dice, no sé, cuál es lo que nadie discute, no, en esta vida tenemos que ser felices, el objetivo último es la felicidad. Bueno, y bueno, ¿qué entendés por felicidad? Etcétera, pero bueno, entonces, si lo que vos querés es ser feliz, entonces lo que vos necesitas es llevar una vida virtuosa y hacer el bien. ¿Entendés? Pero no lo digo únicamente desde la teoría, porque la gente. Pero entonces vos le estás haciendo ver, pero aparte que se lo demostrás con un ejemplo concreto. ¿Quién vive una vida más plena? ¿Una persona que intenta llevar una vida virtuosa o un desaforado, un enajenado? ¿Alguien que tiene un pañuelo celeste o alguien que tiene un trapo verde? Mirá las caras y vos decime si te das cuenta quién es más feliz. Una persona con un pañuelo celeste defendiendo la vida, un rostro sonriente, o el rostro enajenado, resentido de estos de pañuelo verde. Entonces, ¿vos qué tendríamos que intentar? Yo pensaba este caso concreto, ¿no? Pero decía, bueno, si hay una necesidad que esa persona no sabe que tiene, pues si vos querés ser feliz, bueno, te conviene, no solo porque es correcto, sino porque incluso tiene una utilidad práctica para vos, porque te conviene, si vos querés ser feliz, el modo es llevar una vida lo más virtuoso que puedas, ¿no? Pero bueno, son todas cuestiones sueltas que yo te voy comentando que se me ocurren. Claro, sí, no, y es totalmente correcta toda esta parte, ¿no? Entonces, sí, definitivamente yo también he visto las caras de las feministas que cómo buscan hacer destrucción aquí mismo en México, ¿no? Pinturrajear los monumentos, cuando que un provida va de un color diferente y sonriendo y efectivamente defendiendo esta parte de la vida y no haciendo destrozo y medio, porque ciertamente esta parte esencial, cuando tú estás bien contigo mismo, cuando tienes esa felicidad interna, digámoslo así, pues no tienes por qué andar pinturrajeando nada. Exacto. Entonces, a veces el desafío consiste en intentar buscar los ejemplos que la gente pueda comprender, los ejemplos más inmediatos. Y esto es un ejemplo que la gente puede constatar. Se nos ocurrió recién el tema del pañuelo verde, el pañuelo celeste, pero sí, eh, evidentemente creo que va a ser mucho más, que es mucho más feliz una persona que tiene esta característica. Entonces, repito, intentar hacerle ver que no solo porque es lo correcto, sino porque incluso le conviene, ¿no? Pero bueno, estas son un poco las cuestiones así, grosso modo, que voy pensando en base a lo que vos me preguntabas anteriormente. Bueno, ¿cómo hacemos para o despertar a la gente o para contrarrestar todo este efecto disolvente? Bueno, se me va ocurriendo esto. Claro, sí.
Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque hay gente muy, digamos que está en contra del aborto, pero sigue siendo izquierdista, ¿no? Está en favor de otras cosas. Es algo como que muy Bueno, confuso. eso pasa lamentablemente, y lo he visto en México y pasa en Argentina, en todos lados, un poco la cobardía que ha ido adquiriendo el movimiento pro vida, o ciertos sectores de ciertos movimientos pro vida, que hasta cierto punto apoyan, pero después tienen miedo. Los propios obispos, ¿eh? Tenés algunos obispos que, si es la cuestión del aborto, la apoyan a regañadientes, con reservas, pero la apoyan por la presión del propio laicado, ¿verdad? Ahora bien, ya expedirse sobre la perversidad de la ideología de género, del lobby LGBT, de las conductas contranaturales y sus consecuencias, del, no sé, del medioambientalismo como ideología, ya ahí no les gusta meter. Entonces también hay una propia cobardía dentro de los movimientos que creemos que a priori son propios. Entonces hay que también tener cuidado con esto, porque eso también, bueno, algunos decían que era una especie de disidencia controlada, ¿no? Ciertos movimientos pro vida que son, digamos, principales en ciertos países, y claro, a la gente únicamente la sacan para marchar por el tema del aborto, pero en otros temas se quedan callados. Efectivamente. No sé si así, no sé si allá en Argentina suceda lo mismo que aquí en México. Mucha gente ya se ha vuelto dependiente del gobierno. ¿En qué sentido? Como el gobierno les da que la ayuda a los viejitos, que la ayuda a los estudiantes, que la ayuda a las madres solteras, que la ayuda a los de preparatoria. Entonces, la misma sociedad se vuelve dependiente del gobierno y obviamente no le interesa que vote uno por otro gobierno, si este es el que me da de comer, si este es el que sin que yo trabaje me da para sobrevivir. No sé si esto ocurre allá. Sí, yo creo que esto ocurre a nivel mundial y es algo propio, creo yo, de las democracias modernas también, de absolutamente casi todo sistema existente hoy. Sí, lamentablemente está esa gente que es utilizada, instrumentalizada políticamente por el gobierno de turno, ¿no? Sí, Argentina es experto en repartir subsidios y todo el tipo de cuestiones para lograr el voto, ¿no? Sí, esto es una práctica bastante frecuente. Sí, y es lo mismo que supongo yo que va a ocurrir en Honduras, ¿no? Ahora con esta nueva presidenta de corte derecho-izquierda, podríamos decirlo así, y que la gente muchas veces no sabe lo que realmente por el presidente que uno está votando, ¿no? Sino es simplemente para no perder todos estos beneficios que en algún momento se terminan. Sí, pero bueno, lamentablemente la gente, muchas personas, lamentablemente, eh, de algún modo venden sus convicciones al mejor postor, y bueno, votan, eligen con el bolsillo. A ver, uno podría entender o comprender o intentar comprender en ciertas cuestiones que son extremas, ¿no? De pobreza extrema, pero en general ese no es el caso. Ese no es el caso. Pero bueno, esto también es un poco parte del mundo moderno, del hombre moderno, ¿no? Que básicamente no tiene un eje, digamos, que a él le permita eh, saber dónde está parado y en base a eso, en base a ciertos principios inamovibles, saber lo que está bien y lo que está mal. Le han corrido el eje completamente, no tiene parámetros de comparación. Y bueno, lamentablemente tiende todo a enfocarse únicamente a la cuestión económica, ¿no? Y bueno, esto es un problema propio de estos tiempos y bueno, el desafío nuestro consiste un poco en, por lo menos los que se pueda, hacerles tomar conciencia, ¿no? De la necesidad de tener ciertos principios superiores, ¿no? Claro, sí. Y no dejar de lado toda esta parte también, pues bien dices, espiritual, ¿no? Porque somos seres integrales, no podemos separar una cosa de la otra, Claro. Sí, ¿verdad? completamente.
Sí, entonces, pues mira, realmente sí es una batalla cultural tremenda la que estamos haciendo y fíjate que tenemos un mexicano escritor que ha bajado de estos temas digamos, tan fuertes, lo ha bajado al tema de los niños, porque es en los niños en donde tenemos que enfocarnos por esta ideologización que están haciendo no solamente los gobiernos, sino dentro de las instituciones educativas de manera tremenda. Yo he escuchado niños que ya se expresan, ¿no? Niños pequeños de 5 o 6 años que dicen, bueno, y si a mí me gusta una mujer es malo, o a mí si me gusta un chico es malo, y entre ellos mismos jugando dicen, no, pues no es malo, ¿no? Y el género no tiene nada que ver con las emociones, o sea, el lenguaje de estos niños ya es así como que, wow, a mí me ha impactado, porque tengo muchos vecinitos acá y los escucho y me impresiona mucho esa parte del lenguaje incluyente que ellos están teniendo ya en su propio vocabulario. No, realmente yo creo que es, por eso digo que si no son señales del fin de los tiempos, porque te digo, el grado de perversidad realmente que hay, o sea, no solo te hablo de la normalización, incluso de la aceptación social y promoción social del crimen más vil que uno puede cometer, que es el del aborto, sino el de pervertir a los niños con todo este tipo de cuestiones. eh, no se puede creer al punto que hemos llegado. Pues, ¿y qué hay que hacer con...? Bueno, por supuesto, yo siempre digo que la Edad Media era mucho más saludable, porque ¿qué hacía el pueblo? Si le querían a los chicos, digamos, adoctrinar, si lo querían adoctrinar a este tipo de cuestiones, el pueblo salía y buscaba a los responsables y los linchaba y estaban todos colgados, ¿verdad? Era mucho más sano ese pueblo que este pueblo que a veces habla, a veces puede presentar una objeción, pero se quedan callados mientras deja que el Estado, digamos, lave las cabezas, pervierta las cabezas de los niños. Entonces yo creo que la solución a esto, o solución temporal, yo no sé cómo será, cada país tiene su legislación en relación a los homeschooling. Ya uno no puede mandar a los chicos ni siquiera a una escuela privada nominalmente católica, porque la mayor parte o muchas de las nominalmente católicas son tan marxistas, tan asquerosas como las públicas estatales. Entonces yo creo que el homeschooling es una buena opción. Y bueno, por supuesto que si uno no tiene otra alternativa o ya tiene sus hijos en los sistemas comunes, bueno, es importante focalizar y cada vez que el chico vuelva del colegio, eh, digamos, contrarrestar el efecto del mensaje estatal escolar, contrarrestarlo con el que uno le puede dar, digamos, de la propia familia, ¿no? Pero sí, realmente ya meterse con los chicos, no, no. Por eso digo que pero digamos, a mí no es que lo que más me sorprende o lo que más digamos, me indigna son las cosas que pasan, porque la maldad, el mal, digamos, no tiene límites. A mí lo que me sorprende realmente y lo que me da bronca, bronca, es la no reacción de personas buenas, o de no reacción, o de una reacción que no sea proporcional a lo que estamos viviendo. Entonces, esto me da más bronca que el hecho en sí mismo. Exactamente, exactamente. Fíjate que desafortunadamente artistas como, bueno, de Hollywood, no voy a decir nombres, que se han hecho una transición de sexo, están incitando a muchos jóvenes, a muchos niños para que lo hagan, ¿no? Pero fíjate qué contrariedad. Aquí en Ciudad de México hay comerciales que dicen, drogarte no está chido, ¿no? Pero sí quieren que los chicos se empiecen a inyectar hormonas, empezar a hormonizarse, y entonces eso sí está chido. O sea, eso sí está padre aquí. Pero sacan eslogan y dicen eslogan y muchos comerciales de que fumar a los 7 años no está padre, de que tomar alcohol a los 10 años no está chido, pero hormonizarte y cambiarte de sexo sí está padre.
Sí, es una contradicción total porque por un lado se pasan de puritanos ya, pues después nos dicen puritanos a nosotros, y no que el alcohol, que el cigarrillo, y por otro lado promueven, digamos, cuestiones realmente, objetivamente aberrantes. Pero bueno, intentar encontrar lógica a alguien que realmente no está en capacidad de poder razonar es digamos, perder el tiempo, ¿no? Salvo, por supuesto, los que manejan todo esto. Sí, así es, Cristian. Pues ha sido mucho, la verdad he aprendido mucho de ti en estos minutos, pero yo quisiera que si pudieras ahondar un poquito más en los temas de tus libros y cómo fue que tú te decidiste a escribir, o sea, ¿qué fue lo que impactó? ¿Qué hizo un impacto en tu propia vida para que tú escribieras libros como la nueva, inicios de la nueva izquierda, la escuela de Frankfurt, o estos libros de 1492, El fin de la barbarie? ¿Qué fue lo que te llevó a ti a escribir toda esta cantidad de libros tan increíbles? Gracias, Ana. Mira, yo diría el hartazgo del discurso fácil, de los lugares comunes. Eh, yo te digo, yo siempre lo he dicho y lo he dicho en las conferencias, yo he sido siempre un pésimo estudiante, nunca me gustó la historia ni nada por el estilo, pero ya cansado digamos, del nivel de estupidez al que se llega a veces, dije, bueno, me decidí por intentar estudiar esas cuestiones o los lugares comunes. Y después dije, bueno, lo voy a documentar esto de modo de que yo pueda estar preparado para responder a este tipo de lugares comunes, ¿verdad? Y bueno, un poco lo hice eh, como defensa, diría yo como defensa, tanto de la Iglesia Católica o de la hispanidad, pero diría que no es que yo partí ya con ese presupuesto, ¿no? De querer, o sea, la verdad y el estudio objetivo me fueron llevando realmente a la conclusión de que había que defender, se estaba haciendo injusto con muchos de los ataques, ¿verdad? Contra la civilización occidental en general. Entonces, básicamente fue el tener herramientas para responder las mentiras que nos dicen todos los días. Y así empecé a escribir. Bueno, el caso de 1492 lo que hace es un poco desmitificar todo este presunto paraíso indígena que había antes de que llegara a España. Este era un infierno, era un desastre, era un caos total. Y llegó a España muchísimas cosas buenas y le debemos absolutamente todo a España. Por supuesto que como toda empresa humana tiene sus errores, ¿verdad? Pero esto no fue la norma. Después escribí sobre la Inquisición, que la Inquisición, como sabe, fue una institución de la Edad Media. Después, bueno, también está la española, que es del siglo XV. Bueno, que se decía que la Inquisición, la Iglesia mediante la Inquisición mataba a la gente que pensaba distinto. Bueno, entonces lo que hice es escribir un libro contando realmente cómo fue la cosa y por qué la Inquisición fue un tribunal de misericordia y además el tribunal más justo de la historia. Entonces me metí en todas cuestiones, digamos, más bien controversiales, donde yo veía que el grado de injusticia era mayor. ¿Qué más tenemos después? Bueno, el de la nueva izquierda, básicamente, bueno, ahí lo que se intenta hacer un poco es, yo veía que había un vacío, digamos, bibliográfico, por ejemplo, en la cuestión de cómo había surgido la nueva izquierda y qué había sido la escuela de Frankfurt y sus postulados principales y el modo de organización de esa izquierda que, como decía antes, pensando desde el fracaso que supuso esa revolución bolchevique en términos generales, bueno, pudo destruir la civilización occidental pensando desde el fracaso, haciendo una autocrítica. Entonces, vi que esto podía tener bastante utilidad a nuestro propósito para saber de qué modo se organizó y se organiza el enemigo, en qué condiciones pudo hacerlo y bueno, y también para ir pudiendo nosotros de algún modo saber de qué modo organizarnos hoy contra todo esto. Así que es un poco, tengo otros libros, pero los más conocidos son básicamente estos. Vaya, ¿y tus otros libros de qué tratan? Bueno, a mí me gustaría tener todo tu material, ¿eh? Tengo Es que esto, tres, me falta el de la Inquisición, pero bueno. mira, está el de la Inquisición, después yo tengo dos libros sobre Perón. Perón fue un presidente argentino
que Ujú, para mí fue el peor canalla que hemos tenido aquí mm, en la Argentina. Es una persona que lamentablemente es muy reivindicado, este personaje en Argentina especialmente, pero un tipo sin código, sin ningún tipo de moral, el mayor perseguidor de la Iglesia Católica en la historia de nuestro país, por más que esto lo nieguen. Pero bueno, yo demuestro todas estas incoherencias, básicamente del discurso populista del peronismo, porque el peronismo se vende acá, incluso en algunos grupos que tienen pensamientos como el nuestro, hay gente que apoya a Perón porque supuestamente fue un patriota, bla, bueno, y yo un poco demitifico todo eso. Hay 2 libros sobre Perón y después tengo un libro que se llama El Libro Negro del INADI. El INADI es un instituto que se creó aquí en los años 90, que es una especie de observatorio o, digamos, instituto de adoctrinamiento social en todas las cuestiones del marxismo. Este INADI es como una sucursal de la contracultura de la ONU en Argentina. Cada país tiene sus filiales o órganos laderos de la ONU. El INADI es este, ¿verdad? El que promueve el feminismo, ideología de género y toda esta basura. Entonces escribí un libro denunciando lo que era el INADI, el modo, digamos, el modo en que actuaba contra los católicos, contra los conservadores, contra la gente de derecha y cómo favorecía siempre a la izquierda. Bueno, estos son los otros libros, pero bueno, como en general siempre me preguntan de los otros que son un poco de temáticas más universales, por eso suelo referirme a estos más. pero eso que acabas de decir está muy interesante. Digo, conocemos un poquito de historia quizá de Perón por Eva Perón, por su esposa, ¿no? Que ha sido más como famosa no solamente en México, sino en otros países, pues. Sí, 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 es un fenómeno mediático, te diría básicamente un fenómeno marketinero. Eva Perón no tiene ningún tipo, digamos, eh, diría yo, de virtud, digamos, en base a la, digamos, proporcional a lo que de ella se conoce. Pero bueno, yo trato esos temas, el tema, bueno, sí, Perón, Eva Perón, todo ese tipo de cuestiones, como son cuestiones más, tal vez, más locales, entonces, bueno, generalmente se me pide más que aborde otros temas, pero sí, sobre Perón hablamos cuando quieras. Fíjate que dice Paulo Aguilar que estaría genial que tú escribieras un libro sobre el pasado oscuro de López Obrador. Mira, hubo algunos amigos en México que me acercaron cierto material incriminatorio sobre López Obrador. Yo no sabía que tenía, digamos, un prontuario bastante importante. Eh, y sé que había habido alguna biografía, pero que no había sido lo suficiente, una biografía que no era un panegírico, ¿no? Que no había sido lo suficientemente crítica. Pero bueno, sí, pasa que el tema con López Obrador que yo tendría que comenzar de cero, básicamente. Yo no sé si existe algún trabajo crítico realmente recomendable, pero bueno, quién sabe, en algún momento tal vez lo podamos hacer. Claro, yo creo que, bueno, sí hay algunos libros aquí respecto a mucha crítica que le hacen a López Obrador, incluso antes de que fuera presidente o un político muy reconocido actualmente, ¿no? Pero sí, desafortunadamente, pues, Andrés Manuel López Obrador tiene en México a la gente así del pescuezo, ¿no? Agarrada, atrapada por Mm. todas estas cuestiones de ayudas, una misericordia, ¿cómo podríamos decir? Rara, no sé, una misericordia que no es misericordia, que él mismo hace, no lo sé. No es un demagogo. Yo incluso he escuchado, me han dicho ahí en México que, por ejemplo, los jóvenes de entre 16 y 19 años cobran un subsidio simplemente por ser jóvenes, ¿no? Se les paga $200, o sea, y por supuesto que tienen después logran el voto de esta gente, ¿no? Pero digamos, es increíble hasta dónde llegan las justificaciones de los subsidios, ¿no? No se puede creer. Sí, así es. Es una situación muy, muy, pues muy difícil.
La verdad es que desde que Andrés Manuel llegó al gobierno, no solamente presidencial, sino que anteriormente había sido gobernador nada más de la Ciudad de México, él empezó a impartir estas ayudas y demás, y nos fue llevando de la mano con muchas mentiras, 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 hasta apoderarse de la presidencia, ¿no? De Que ser fue un muy hábil, gobernante aquí. fue muy hábil porque mira cómo pasó por encima del PRI y del PAN, con un partido nuevo. Ya el Morena está básicamente muy fuerte en casi todos los estados mexicanos. Y bueno, lamentablemente también esto es producto de la defección completa de casi todo el PAN, ¿no? Casi todo el PAN, te diría, salvando honrosas excepciones, es la famosa derecha cobarde, ¿no? Por supuesto que hay excepciones y he conocido gente del PAN muy bien dispuesta, bien intencionada, pero lamentablemente son una minoría, ¿no? Son una minoría. Entonces, habría que ver la posibilidad de poder ir poco a poco sentando las bases para hacer un movimiento de una derecha verdadera, ¿no? No es fácil, no es fácil, especialmente en el contexto mexicano, donde, digamos, la influencia del, o el poder que tiene el narco, porque lamentablemente México en muchos sentidos es un narcoestado. Entonces en México es bastante, bastante complicado el tema. Sí, 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 desafortunadamente así es. Y ya hay muchos niños que se prefieren dedicarse a esta parte del narcotráfico que estudiar o hacer algo diferente, ¿no? Y es así, por desgracia. Pero bueno, esperamos seguir nosotros con esta lucha, seguirnos instruyendo con gente como tú, que ha sido de mucho beneficio para, pues, para el pueblo mexicano. En particular, yo he aprendido mucho de ti, he aprendido mucho de tus libros, me han encantado cómo vas llevando todo de la mano, y ha sido un verdadero privilegio y honor conocerte, no solamente a ti, sino a escritores como Agustín Laje, el doctor Pablo Muñoz Iturrieta, Sarah Winter, Mamela Fiallo, aunque ella no tiene ningún libro, pero también el hecho de exponer y decir no al feminismo, pues es muy, muy, muy grato, ¿no? Tenemos a este escritor mexicano Rubén Tapia, escritor de libros infantiles y que explica perfectamente bien lo que es el aborto y cómo lo puede entender un niño, cómo explica lo que es la ideología de género sin discriminar y sin hacer burla ni nada, pero que un niño lo puede entender perfectamente. Y bueno, pues tú ya conociste a Jorge Aguiñaga, también escritor de este libro de Familias de Papel, Bueno, y a Jorge Vázquez, ¿no? También otro autor mexicano con el libro de Presunción de Vida, igual. Y bueno, ¿qué te puedo decir yo? La verdad es que sí he conocido a mucha gente que me ha nutrido a mí de manera intelectual, que me ha nutrido de manera del conocimiento, y ha sido un verdadero honor conocerlos a todos y a cada uno de ustedes, no, Cristian. pues, Anita, el gusto es mío, como digo siempre, un saludo grande a Jorge Aguiñaga. El libro de él es realmente excelente, de Familia de Papel. Habría que darle más difusión. Ahora, cuando vuelva a hacer los programas, también lo voy a entrevistar a él, a vos y a otros amigos. Está aquí, que bueno, y otra gente que conozco aquí, así que bueno, los saludos, les agradezco por estar en este vivo. Y uno aprende siempre, bueno, especialmente para mí fue un antes y un después esta última visita a México. Realmente la cantidad de, no solo de cuestiones que aprendí, sino de lindas amistades, ¿no? Fundadas en cosas realmente importantes, esenciales, porque esa es la verdadera amistad, ¿no? Es más, creo que la verdadera familia está dada justamente en la unión de estos temas centrales. Es incluso, te diría que muchas veces la familia es menos una cuestión, es más una cuestión de compartir ciertos principios fundamentales que una cuestión de sangre, ¿no? Así que, Anita, yo te felicito por todo lo que estás haciendo. Después, bueno, avísame, sé que estaban organizando ahí o una marcha o una contramarcha, lo que sea. Así que, bueno, en lo que pueda apoyar, yo agradecido y siempre muy agradecido con todo el pueblo, mis amigos y camaradas de México. Muchas gracias, gracias, Cristian. Gracias a todos, Quique, Paulo, Damar, gracias, Rubén. Gracias a todos y cada uno de ustedes, por Jorge Aguiñaga, por estar aquí escuchando, y de verdad, y a todos en general les agradezco demasiado
por seguirnos y por estar con nosotros y porque les interesa seguir aprendiendo. Y ahora que regreses a México, pues ya sabes, nos vamos a los tacos. Ya vi que te encantaron. No, aparte no me cansé, porque yo todos los días iba a comer tacos. Porque hay gente que dice los comés 3 días. No, yo todos los días rigurosamente me iba a comer los tacos. Es más, los tacos callejeros, que aquel amigo Quique no me va a dejar mentir, que para mí son los más sabrosos, ¿no? Así Así que es. bueno, tener la oportunidad, Dios mediante, de hacerlo nuevamente en julio. Así que bueno, para mí es un gusto haber estado acá. Muchas gracias y gracias a todos. Los espero el próximo jueves con otro testimonio más de poder y que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Chao, chao.